Hola gente bonita, son las 6 de la tarde y hoy en NutriPeople tenemos o tendremos a Jesús Honrubia. Si aparece por aquí, que ya estamos en línea. Así que vamos a esperar que aparezca. Muchísimas gracias a todos estos lectores voraces que van apareciendo por aquí. Muchísimas gracias Ángela, Irene, un beso. Almu, gracias. Ahora solo hace falta que entre Jesús, que es importante que nuestro invitado también llegue. Vamos a ver si le vemos por aquí. No, todavía no ha aparecido. A ver, gente, vamos a meterle energía para que aparezca Jesús, que es importante, interesante que aparezca. Me parece que ya está por aquí. Así que vamos a aceptarle. Pues aquí aparece. Hoy estamos en rojo y negro. A Jesús Honrubia siempre le veréis así, porque es su sella de identidad. Y a los que les seguimos y seguimos y seguimos, nos veréis así. Jesús, bienvenido a NutriPeople. Muy buena, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de compartir este ratito. Maravillosamente. Muy agradecida contigo y con la gente que está entrando por dedicarnos este ratito y a ti por haber sacado tiempo de estar con la comunidad de NutriPeople. Muchísimas gracias. Jesús, queremos Gracias por invitarme. conocer a Jesús Honrubia. ¿Quién es Jesús Honrubia? ¿De dónde sale Jesús Honrubia? Y algo que a mí me apasiona es cómo se encuentra Jesús Honrubia con su propósito de vida. Bueno, me has hecho muchas preguntas ahí, ¿eh? Tú Yo, empieza por la que más fácil te resulte. ¿Quién es Jesús Honrubia? cuando me hacen esta pregunta de quién es Jesús Honrubia, digo que no tengo ni la más remota idea y que en esas estamos, ¿no? Estoy encontrándome. El de hoy. El de hoy, bueno, pues Jesús Honrubia un poco a tono de broma, ¿no? Pero sí es cierto que siempre digo que no sé a qué he venido aquí, que estoy en esa búsqueda continua. Y me encanta esa filosofía de vida, ¿no? De estar siempre abierto a ver qué me depara la vida y a dónde me lleva. Y ese propósito del que tú hablas, pues a día de hoy es algo que tengo como muy claro y muy marcado y me encuentro totalmente en flow, que es en el de compartir y en este caso a través de la lectura, cómo ayudar a otras personas a elevar sus niveles de conciencia y poder disfrutar de una manera más consciente pues del día a día. Y Jesús Ruiz pues es alguien que viene de haber jugado siempre al fútbol, de no haber estudiado, de no haber tocado un libro y bueno, con 19 años pues ese sueño de ser futbolista y vivir de ello pues se desvanece porque le dicen que no tiene el nivel suficiente para pasar al primer equipo y entonces, bueno, pues ahí empieza su recorrido, ahí cambia su mentalidad, su forma de ver cómo se puede ganar el dinero ahí fuera y sin tener la más remota idea de cómo hacerlo, pues se promete a sí mismo que va a dedicarse en cuerpo y alma a encontrar ese algo que le haga sentir que no trabaja y que gana el dinero suficiente que él considere que merece, ¿no? Y este camino, hasta el día de hoy, pues me ha llevado como unos 22 años y bueno, pues ha sido una auténtica montaña rusa y he disfrutado muchísimo, he sufrido y a la vez, bueno, pues me ha hecho evolucionar y crecer a nivel personal, algo que estoy encantado, vamos. Jesús, cuando el fútbol, que era como tu prioridad en cuanto a lo que tú veías como tu futuro, se rompe y deja de existir, ¿qué sientes? O sea, en ese momento fue como, esto ya no está, se acabó todo lo que se daba. Sí, no, porque es de alguna manera sí, pero no quise verlo de esta manera, porque aún seguía jugando al fútbol y es como que seguía teniendo esa esperanza, aunque algo dentro de mí decía que el tren había pasado realmente. Que pudiera pasar, que pudiera ocurrir otra oportunidad, sí. Pero también es cierto que en el momento en el que pasó un par de meses, 3 meses, que pasó que mi padre me dijo que tenía que buscar un trabajo, que aportar dinero a casa y demás, ahí es como que ya sí que realmente se desvaneció todo. Y no tengo un recuerdo
así muy marcado de decir, de entrar ni en crisis, ni en depresión, ni nada, pero sí es cierto que algo por lo que había estado luchando y que en un momento dado llegué a pensar que lo tenía y que lo estaba tocando porque me llegaron a llamar para entrenar con el primer equipo y no pude por estar lesionado y nunca más se produjo esa nueva oportunidad, pues siempre me quedará esa duda, ¿no? Pero a día de hoy, después de todo lo que he vivido, lo que estoy viviendo, pues me siento muy agradecido de tal y como han sucedido las cosas y lo que está pasando. ¿El fútbol y la noche iban al mismo tiempo o fue el fútbol y después la noche? El fútbol primero, desde los 12 años que entré en las categorías inferiores del Albacete hasta los 19, era fútbol. O sea, yo no había conocido el alcohol la noche hasta los 19 años. Y fue precisamente cuando lo dejo, cuando me tengo que buscar trabajo, pues empiezo a obtener diferentes fuentes de ingresos y una de ellas es la de la noche, la de poner copas. Y ahí es donde, bueno, pues empiezo a trabajar en la noche, que he de decir que bueno, pues me ha generado muchas alegrías. Luego con el tiempo, cuando he sido empresario, pues también me ha generado disgustos. Y también decirte que a través de esos disgustos han venido mis grandes aprendizajes de vida y mi gran transformación. Los que hemos puesto copas sabemos lo divertido que es si lo hacemos divertido, ¿no? Cuando ya llega a un nivel como el tuyo, que era un nivel de compromiso tan alto, Sí. pues ya la parte divertida puede empezar a tener un poquito de presión más de la que se espera en ese mundo. Totalmente, totalmente. Cuando yo recuerdo mucho cuando yo tenía los locales de copas y venía la gente y me decía, wow, tío, es que tú te lo pasas de puta madre, es que tú estás aquí y claro, si tú estás todo el día por ahí de fiesta, estás con gente y demás, claro, no es lo mismo, no es lo mismo vivir ese disfrute desde el otro lado de la barra que no tienes responsabilidades, que sales a pasártelo bien, a gestionar ya en un negocio, sino a la vez que tengas, como tenía 13 y que yo estaba en uno físicamente, pero tenía varios a la vez, o sea que la percepción es muy, muy, muy diferente. Con tu permiso, quiero agradecerle a toda la gente que está entrando, porque ya sabemos que Jesús Honrubia, con todo este trabajo que ha hecho, tiene un tirón brutal y había mucha gente esperando verte hoy y siempre da gusto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser entrevistada por Jesús Honrubia al terminar Lector Bodas 6, que fue la primera edición que hice, y hoy me siento privilegiada de tenerle a él en la sección de NutriPeople, porque también muchas cosas de las que estoy haciendo con mi propósito vienen de la mano de Jesús Honrubia y de los libros. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están entrando y dedicándonos este ratito para conocer un poquito más del ser que hay detrás de Jesús Honrubia y que hace a Jesús Honrubia. Jesús, hay algo que he ido viendo con el tiempo y es que todas las personas que en un momento damos un cambio de 180 grados, yo no digo de 360 porque volveríamos al mismo sitio, sino que damos un giro totalmente a nuestra vida, hay algo que nos hace llegar a un punto en que decimos, de aquí más abajo no se puede llegar, por lo tanto todo lo que queda es hacia arriba y hacia algo mejor. ¿Te pasó eso a ti? Totalmente. Yo siempre digo que la forma en la que las personas tenemos de aprender o de evolucionar o de trascender, pues son dos. Una, esto los japoneses lo hablan de Satori y Kenso, y una es desde esos momentos eureka o de lucidez que te aparece alguna idea y te la crees y le das cancha y algo evoluciona, porque luego hay que creérselo y hay que decir, ay, pues sí, venga, voy a darle. Pero no es lo más normal, no es lo más común. Y luego está la parte del sufrimiento, ¿no? Del tocar fondo, como en mi caso, de arruinarme, de perderlo todo y de sentir que estás en el infierno y que solo te queda resurgir, o sea, no te queda otra. En mi caso era o resurgir o quitarme de en medio, como en alguna ocasión había pensado, ¿no? De quitarme la vida porque debía cantidades de dinero ingentes que no tenía la más remota idea de cómo poder pagarlas. Creo que muchos de nosotros, bueno, voy a hablar por mí y estoy generalizando, cosa que no se debe hacer, pero cuando tú dices debía 1.000.000 de euros, yo no soy capaz de apilarlo. Por lo tanto, en mi cabeza no entra 1.000.000 de euros por ninguna parte, pero sé que es muchísimo dinero. Sí, pero Entonces, enhorabuena porque ya sé que has facturado tu primer millón, entonces
o varios, pero bueno, habéis tenido un premio por ello, entonces digamos que la balanza se empieza a equilibrar. Pero cuando lo debes, ¿qué se siente? A eso iba, Ruth. Y es que cuando hablas de esa cantidad, yo siempre digo que una de las peores emociones con las que un ser humano puede lidiar es con la de la falta del dinero. Y cuando hablo de la falta del dinero, da igual que sea ese 1.000.000 de euros, que otra persona que deba 50.000, otro que deba 3.000, o O que deba 1000. aquel que no llega a final de mes para pagar sus facturas. O sea, la emoción es exactamente la misma. Es la misma. Entonces, yo he pasado por ahí y por los diferentes niveles y, bueno, pues he trabajado mucho en cómo vivir con ello y poder crearte una nueva realidad y un nuevo yo desde donde el poder crear el dinero suficiente para salir en cada momento de donde estés. ¿Lo que tú buscabas realmente era llegar a cubrir ese millón y liberarte de ese peso? ¿O creías que había algo más? Sentías internamente, vamos a decir, en tu fuero interior decías, si llego al millón, con lo que sea que esté haciendo, puedo seguir adelante. Sí, obviamente, porque en ese pagar ese 1.000.000 de euros no es cómo genero 1.000.000 de euros para pagar y ya está. O sea, no va de esto. O sea, para yo poder pagar ese 1.000.000 de euros tenía que crear algo o tenía que suceder algo o múltiples fuentes de ingresos que me ayudaran a lo largo de X tiempo a pagar esa cantidad. Entonces, cuando yo decido tirar para adelante con todas las consecuencias y dejarme los rollos, las quejas y los llantos, pues en mí está simplemente otra vez en entrar en modo creativo y ver qué pasaba. Pero sí es cierto que a lo largo de ese proceso, en el 2019, no es que retrocediera en cuanto a emociones, sino que llegó un momento de, no sé si llamarlo de lucidez o realmente trascendencia, donde me rindo, donde directamente digo, basta. No, esto no va de empezar y de seguir adquiriendo, ya lleva como 4 años adquiriendo conocimientos, leyendo muchísimo, haciendo formaciones, invirtiendo muchísimo dinero en esto y seguía sin tener un puñetero resultado. Pero sí es cierto que todo eso no cayó en saco roto y internamente y personalmente yo siento que ha llegado un momento en el que todas esas emociones que anteriormente me arrastraban, pues pasan a un siguiente plano en el que yo acepto, me rindo y me dejo sentir y siento que debo de pasar página, cerrar los dos últimos locales que me quedan y lo único que sentía era estar encerrado en casa con mis libros y un año estar así, sin pensar en ese afán de generar dinero, generar dinero, generar dinero. Y entonces yo me encierro en casa y lo único que pienso es cómo generar el dinero justo para pagar las deudas del día a día, o sea, el piso, el teléfono, lo necesario para vivir. Para desde ahí tener el tiempo suficiente y ver qué sucedía. Y te puedo asegurar que es que eso fue la clave de todo, ¿no? Y pasó todo como de una manera muy rápida y yo aún así no le daba cancha, no quise verlo. Desde la conciencia, Jesús, lo puedo interpretar como paré para volver a empezar. Porque es que nos metemos en ese círculo, ¿no? Como los hámster, corre, 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 y claro, estás corriendo, 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 Claro. y no tienes cómo salirte de ahí para ver qué más. O sea, no hay óptica suficiente. Cuando tú no paras la rueda y cuando tú no te sales del día a día, pues estás enfocado o enfocada en lo que sabes hacer o en lo que hasta ahora has hecho. Y esa es tu forma, en este caso, de generar ingresos, de generar dinero. Pero a la vez, claro, como estás tan enfocado en generar con los problemas del día a día, lo que llevas arrastrando, en mi caso, de los negocios anteriores, pues hace que no haya nada más. O sea, mi única forma en ese momento de generar ingresos era a través de los locales de copas. Y me rindo y digo, fuera, sea como sea, yo cierro y veremos qué pasa. Y entonces ahí es donde, desde ese parón, desde esa libertad de decir, basta. O sea, necesito liberar mi mente, necesito resetearme y ver qué pasa conmigo, porque es como que tenía un sentimiento muy fuerte que así no iba a ningún lado. Es como ese libro que tú conoces del poder contra la fuerza.
Está enfocado en la fuerza, en venga, 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 tirar para adelante como sea, pero por cabezonería, por decir, Conozco tengo, la sensación. tengo que sacar esto como sea. Y yo creo que vemos a rasgos generales que ahí fuera, quien más dinero genera no es quien más utiliza la fuerza, quien más horas echa físicamente, de esfuerzo De físico. acuerdo. Entonces es donde entra esa parte de más mental, de creatividad, de darle cancha a ideas, de dejarte fluir, de conectar con uno mismo. Y ahí es donde sucedió, en este caso, la magia, ¿no? En ese encierro con los libros que me apasionan, y desde ahí empiezo a hacer algo cada día que lo hacía porque lo hacía. No había ningún interés detrás de producto o servicio. Es más, fue la gente la que me solicitó finalmente que yo les enseñara a leer como yo lo hacía. Hay algo que a mí me apasiona de tu vida y es que siempre mencionas que no has estudiado, que no has estudiado y que no has estudiado. ¿Cuántos libros has leído a la fecha? Pues ya van más de 1500, ya directamente no cuento y voy haciendo un recuento un Por lo poco así. tanto, creo que tú has estudiado más que varios decanos de universidades juntos que se habrán leído pues lo que corresponda, o que varios compañeros universitarios que han hecho pues todos los cursos. O sea, no has estudiado, pero realmente te has metido en el cuerpo información y sabiduría a raudales. Sí, sí. Mira, por aquí preguntan, y va un poco al caso para que no se nos pasen algunas preguntas. Claro, claro que Dice, sí. Jesús, cuando estuviste en lo más alto de la deuda, ¿ya estabas en formaciones y crecimiento Te lo iba a personal preguntar yo entonces? ahora, correcto. Sí. Pues en aquel momento no, aunque yo ya había leído algo de desarrollo personal y ya estaba instalado en mi mente, por eso yo era tan emprendedor y demás, pero hasta el momento no. O sea, cuando yo realmente empiezo a formarme y a leer un poco más a lo bestia de crecimiento personal, de empresa y demás, es justamente después de un año y medio de estar arruinado. O sea que es hasta que no toque fondo y más allá, no empecé. Y respecto a lo que tú comentabas, bueno, pues tú me has oído también decir que yo en el tema de la lectura y los libros para mí, más allá que el conocimiento, es dónde te llevan, ¿no? Y lo que hacen contigo si le das la cancha suficiente y dependiendo de la intención con lo que lo hagas. O sea que para mí, para Jesús Sonrubia, no es tanto el conocimiento que haya adquirido, sino en la persona en la que me he transformado y lo que los La libros transformación, han hecho correcto. conmigo. Yo cuando lancé Lector Voraz, hice un eslogan debajo que ahora no lo uso, pero ahí está y para mí es la finalidad de la lectura, porque era lector voraz y decía, haz crecer tu inteligencia. Y muchas personas pueden pensar que cuando pones esto de haz crecer tu inteligencia, va solo de conocimiento. Al conocimiento. Pero para mí no. O sea, conocimiento es una de las partes que pudiéramos entender de la inteligencia. Para mí, y que es lo que más fuerza tiene, es esas otras inteligencias, como puede ser la inteligencia emocional, como puede ser el cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas contigo mismo, contigo misma. Fundamental, para mí ha sido la gran base de todo, entender tantas cosas del comportamiento humano, de la mente, y empezar a trabajarlas sobre mí mismo y no dejar que mi mente vaya como un zombie, ¿no? En piloto automático, sino tratar de ser cada vez más y más consciente para ver qué está pasando e ir corrigiendo pues todos esos pensamientos, esas acciones. Esto es como los aviones. Un avión constantemente tiene que estar corrigiendo su Tu trayectoria rumbo. porque se va Uh-huh. desviando. Y aunque vaya un piloto automático, ¿vale? Pero constantemente tiene que estar corrigiendo por el viento, por el movimiento de la Tierra, por diferentes factores. Entonces, nuestra mente está diseñada de una forma que constantemente pues tiene tendencia a irse a lo negativo, a ese piloto automático, y como no hagas, como esta mañana compartíamos en Hábitos Voraces, ese inventario de pensamientos, o sea, hay que estar haciendo inventario constantemente de pensamientos, como de hábitos, y estar corrigiendo y ver si van en pos de tus objetivos, de lo que deseas o no. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo porque me imagino, y bueno, me imagino, es lo que yo hago con los libros, ¿no? ¿Quién soy yo cuando empiezo el libro y cuando lo atravieso, quién sale aquí? Entonces me gusta mucho lo que estás diciendo porque realmente el sentir el libro antes de empezar para decir, bueno, dentro de mi propósito, ¿tú qué me vas a aportar a mí? ¿Y cómo voy a salir yo transformada solamente de haberlo leído y de haber encontrado lo que yo necesitaba en cada uno de los libros? Eso es un wow
cada vez que cojo un libro y encuentro eso, aunque sea una sola idea que me revuelve por dentro. ¿Cuándo te encuentras? ¿Cómo te encuentras con ese propósito? Porque resulta, yo siento que el propósito, todos nuestros propósitos están por ahí y nosotros estamos por aquí. Y en algún momento pasa algo para que se encuentren, para que nos encontremos con ese propósito. Tú estabas buscando a Lector Voraz y Lector Voraz te estaba buscando a ti, pero ¿cómo os encontráis? Viniendo del fútbol, de la noche y de leer mucho, ¿cómo te encuentras con él? De alguna forma, es como que ya algún mentor me hablaba de esto, ¿no? De que la vida te susurra y te va dando pistas, Por ahí lo estaban diciendo también, el pero susurro. exactamente, pero no le prestamos atención, ¿no? La vida nos va diciendo, nos va marcando, no hacemos caso y la vida te susurra, luego te habla un poquito más fuerte hasta que finalmente te grita, ¿no? Y te chilla para que te des cuenta. Y en el caso de cuando yo me arruino, pues es ese grito de vida, como diciendo, por aquí no. Y obviamente, pues me lo tiene que decir tan fuerte hasta un millón, porque si no, no me daba cuenta de que ese no era el camino que era para mí. Y luego, con el tema de Lector Voraz, pues en ese año sabático que yo me tomo de estar encerrado con los libros y que yo empiezo con mi canal de YouTube y a compartir, la gente empieza a pedirme. La gente empieza a pedirme que yo les enseñe a leer. Y yo le contesto a la gente que yo no enseño, que yo no sé hacerlo, que yo lo hago, pero que no sé enseñarlo, cuando había estado estudiando un montón al respecto y demás. Pero ese síndrome del impostor no me permitía. Y la vida me estaba susurrando, me estaba diciendo, por aquí, por aquí, por aquí. Y cada vez que... La vida te lo susurraba y la gente te lo gritaba. Exactamente, ya llegó un momento que era del grito de compañeros de otras formaciones que me decían que le pongas precio, que yo quiero que me formes tú, no quiero que, porque yo les mandaba a mi maestra, a Nora Beltrán, y ellos decían que no, que es que quiero que me enseñes tú. Y ahí es donde, en un momento de lucidez, pues yo digo, para. Tú lo que pasa es que estás cagado de miedo y no te quieres enfrentar a esto y no quieres dar este paso porque es novedoso, porque no te sientes merecedor, porque como alguien sin estudios va a enseñar a nadie a leer rápido, cuando lo estaba haciendo, ¿no? Entonces es cuando decido confiar, decido rendirme una vez más y entregarme en cuerpo y alma. Y es justo ahí cuando confío y me entrego a esto, cuando surge la magia y cuando parece que no hagas nada, tú sabes que hablo de esto, ¿no? Parece que no haces nada y todo se hace. Claro, esto es muy, parece que escucharlo desde fuera puede decir, no hago nada y todo se hace. No, una mierda, vamos a ver. Para llegar a este punto y poder hablar de esto desde otro plano y que se entienda, pues has tenido que pasar, pues en este caso, pues por lo que yo he pasado. Mira, te hace Rafa Garrido una preguntita. ¿Cuál es para ti la mayor pérdida de tiempo? La mayor pérdida de tiempo es aquella en la que tú no estás siendo consciente de que estás perdiendo el tiempo. Y nos pasa muy, muy a menudo. Y en este caso, bueno, pues con Sonia hablamos mucho de esto y en el último retiro creo que lo compartíamos, ¿no? Y demás, no, en el último lector Word ya hablamos de la importancia del tiempo, la importancia de gestionar las cosas, de agendarlas y, y como hay tantos ladrones de tiempo y tanto que quiere captar nuestra atención, pues en este caso, en cuanto a la familia, a las relaciones y demás, yo le hablaba de que teníamos que agendar nuestros momentos íntimos. Y De claro, acuerdo. en un primer momento tú esto lo puedes decir por Suena ahí, chocante. pero te puedo garantizar que es algo que sin lugar a dudas creo fervientemente y que cuando hay buena sintonía, si tú lo tienes agendado y eso es un tiempo sagrado para la pareja, para la familia y demás, sin lugar a dudas no hay nada que lo pueda levantar. ¿Recuerdas que tenemos un compañero del MVP, David, que dice que tiene sus últimos viernes de mes para compartir una cena con su mujer y sentarse a evaluar el mes? A mí me pareció absolutamente Brutal. ¿Eso precioso. quién lo compartió? David de Jare, la cafetería. Increíble, increíble, me parece brutal. En un libro, ese Busca de la felicidad, creo que de Seniman, creo que habla de como de una secuencia en la pareja que debiéramos de tener como a modo de mapa. Luego cada uno lo puede hacer a su estilo, pero hablaba de la importancia de tener diferentes cosas pactadas en la pareja, como por ejemplo
ese cariño de por la mañana antes de despedirse, ese beso, ese abrazo, esa palabra de respeto, de agradecimiento, de lo que sea. A la vuelta, igualmente, ¿vale? Esos 5 minutos de compartir en el día, qué tal ha ido el tuyo, qué tal ha ido el mío. Y un par de horas a la semana para salir a comer, a cenar juntos en intimidad. Bueno, pues es un poco lo que te acabo de decir de que yo, ¿sabes? Con Sonia, lo compartía así un poco bruscamente, decir, tenemos que agendar, acostarnos, tener nuestros momentos de intimidad y de cama, pero va mucho más allá. Para vosotros. Una cosa, tenemos 2 preguntas por el camino, pero se me ocurre una que para mí es muy importante. Para ti, decidir no hacer nada en un momento dado es perder el tiempo. O sea, cuando tú tomas la decisión, es que es muy importante porque mucha gente piensa que debemos, incluso con esa programación que tú estás hablando de tus momentos íntimos con tu pareja, es como que estamos llenando todos los huecos. Pero a mí me gustaría que les pusieras a la gente, si no hacer nada, incluso hasta de forma programada, es o no perder el tiempo. Totalmente, cuando tú lo programas y lo haces conscientemente y lo eliges porque sientes que no hacer nada para ti está bien, es fenomenal. Es más, para mí es algo que en mi yo antiguo era impensable y yo tenía que estar todo el día haciendo cosas, porque si no era como una pérdida de tiempo. Y a día de hoy es todo lo contrario. Cada vez que tengo la elección de poder estar sin hacer nada, pero porque yo lo elijo, lo disfruto de una manera bárbara. Y porque he llegado a la conclusión que muchas veces no se trata tanto de hacer y de implementar cosas a nuestra vida, a nuevos hábitos y demás, sino que es más importante todavía. O sea, esto es importante si son hábitos que has elegido y que sabes que te van a potenciar y te van a ayudar. Pero creo que es mucho más importante elegir qué quitar, qué apartar, cuándo parar, y en ese dicho de menos es más, ¿no? Sí, la verdad es que si un entrenador personal te empieza a entrenar, te va a decir, entrena tanto tiempo y descansa tanto tiempo porque si no el músculo se va a agotar. Pues si eso pasa con el físico, pasará con la mente, con las emociones y con todo. Por lo tanto, sí me gusta que personas como tú, a los que muchos seguimos con muchísima confianza, también a la gente que nos está viendo, les digan que parar conscientemente es darle a todo tu sistema la posibilidad de recuperarte. Vamos a ir a 2 preguntas que nos están haciendo y una es, y te las voy a lanzar las 2 por si acaso si alguna se me olvida. ¿Cómo superaste lo de no sentirte merecedor? Y luego ya nos obligan a meternos en materia, porque claro, hablamos de Héctor Voraz, leernos un libro de 300 páginas en 50 minutos y todavía eso no te lo he preguntado y estamos en I-27. Así que esas 2 cosas. Una, ¿cómo superaste lo de no sentirte merecedor? Y 2, que posiblemente con este incluso cerremos, ¿cómo se puede leer en 50 minutos un libro de 300 páginas y entenderlo en profundidad? Vamos con la primera, lo de ser merecedor. ¿Cómo lograste? Lo de ser merecedor o el síndrome de impostor, que creo que es algo muy, pero que muy habitual y tiene que ver por la manera en que nos han criado y que no nos han enseñado a relacionarnos ni herramientas para desenvolvernos emocionalmente y gestionarnos personalmente en edad adulta, pues fue a través de una historia que yo lo estaba, pues en ese año sabático, pues seguía sin tener un puñetero resultado económico, sin saber. O sea, ya te hablo esto empezó en enero, ese año sin querer hacer nada y solo estar leyendo en casa. Para septiembre, primeros de septiembre, un amigo me recomendó una chica para hacer sesiones de hipnosis. Y fui 2 veces, en 2 semanas alternas. Vale, nada, 2 sesiones, sin ningún resultado. Y durante todos estos meses atrás la gente me escribía para enseñarle y yo, no. Y en la tercera sesión, en una sesión de hipnosis, era como una regresión guiada y en un momento dado, pues esta chica Silvia me dice que, bueno, pues que en ese momento se podía aparecer un ser de luz, que podía tener una apariencia física o no, simplemente, y que podía transmitirme un mensaje o no. Por favor, atentos que esto además de interesantísimo es precioso. Sigue, Jesús. En aquel momento a mí se me aparece mi abuelo
mi abuelo Catarato, que murió cuando yo tenía 5 años. Y siempre me gusta contar esta historia con estos detalles de cuando yo tenía 5 años y sin un sentimiento de acercamiento hacia mi abuelo como el que pueda tener mi hija con su abuelo, que es auténtica devoción. O sea, era mi abuelo, pero yo no tenía un trato. Es más, me daba miedo porque, bueno, estaba operado, tenía como Una apretaba el botón, traqueotomía. es una tracotomía y se apretaba así el botón y a mí me daba pánico, ¿no? Y yo recuerdo exactamente el día que murió, que era verano, estaba en la parcela con los primos, pero bueno, pues se había muerto mi abuelo. Y que, ¿qué decirte? ¿Cuántos años? Pues que 34 años después, en una meditación, pues se me aparezca y me diga única y exclusivamente, confía, solo esa palabra, se me eriza la piel. Se En me aquel, eriza la piel. en aquel momento, yo salí de aquella sesión y era como un mensaje, ¿no? Esto cada uno lo puede interpretar como quiera, pero yo salí en aquel momento y tuvo todo el sentido para mí y lo hice mío. Y salí de ahí y me fui a Canva, me hice un cartel de lector voraz, le puse un precio al curso, lo puse como 3 o 4 meses después, en febrero del 2020. No lo tenía creado como la forma del curso, El pero curso no lo tenías, tenías el cartel. tenía el cartel. O sea, en ese momento Vale. creé el cartel, le puse un precio y lo lancé a todos los grupos de formaciones a las que había asistido y demás. Lo colgué en Instagram, que estaba colgando mis mapas de los libros que leía y demás. Y en ese momento para mí lo que hice es poner en práctica una herramienta de uno de mis mentores, que es la de lanzarse al precipicio con una bola que pese más que tú y una vez que con una cadena cogida a tu tobillo y en el momento que se tensa, pues vas detrás y ya puedes volar, porque si no, la hostia va a ser menina. Pues en este caso fue eso, ¿no? O sea, ¿cómo superé ese síndrome del impostor o de no merecimiento? Pues confiando en que muchas veces en el hecho de nosotros no creer nos estamos autosaboteando, ¿no? Y no es que no seamos capaces, es que no nos lo permitimos. Y en aquel momento yo me lo permití. Y gracias a que en aquel momento me lo permití, bueno, pues me lancé. Tenía unos cuantos meses para trabajar sobre la formación, crearla y demás. En aquel momento confiaron 17 personas con un ticket que rondaba los 1.000 euros. O sea, pasar de la nada a crear un producto de 1.000 euros y que 17 personas te lo compren, ¿sabes? O sea, es como, perdona, o sea, Wow. y no te lo creías, y no te creías merecedor de esto. Y bueno, pues desde entonces, desde febrero del 2020 hasta esta parte, pues llevamos más de 1.500 alumnos formados, tanto en la parte online como en la presencial. Que te voy a decir que tú estás muy cerca y puedes vivir en el día a día lo que está sucediendo y pues viviendo un sueño, Ruth, viviendo un auténtico sueño. Como dice Lorena, nos suena a todos esto del síndrome del impostor. Y antes también Lore nos decía algo muy importante que yo también le digo siempre a la comunidad. Aunque hayáis discutido, no os vayáis de casa sin un beso, sin un te quiero y sin un hasta luego, porque puede que no vuelvas. Así que eso, que no se quede sin decir. Bueno, todo el mundo te dice que te ama, Jesús, ya sabes que nos unimos en ese sentimiento. Y ya para meternos en materia, ya es el tiempo que tú quieras, porque yo ya me pasé del que tú me diste. Explícale a la gente, bueno, tener en cuenta, gente, que estamos con el CEO de Lector Voraz. Por lo tanto, nos va a dar el curso aquí, porque ya es la 9ª edición la que viene, del 26 al 29 de agosto, pero seguro que tiene una clave para que vosotros tengáis una idea, como la tuve yo al principio y decidí seguirle. ¿Cómo se lee un libro de 300 páginas en 50 minutos? ¿Y qué sacamos en esos 50 minutos, Jesús? Vale, esto es importante porque mucha gente me dice, Jesús, es que tú te lees un libro en 50 minutos y es que tú es imposible que te lo sepas. Y yo les contesto, obvio, yo no conozco a nadie que en 50 minutos, ni en 2 horas, ni en 3 horas se vaya a saber un libro entero, ni en un día, ¿vale? ¿Puede haber algo? Puede ser, no lo sé. Pero no es lo normal. Yo leo un libro en 50 minutos y en esos 50 minutos te voy a contar bastantes más cosas de las que te va a contar muchísimas más cosas de las que te va a contar una persona que con la lectura tradicional va a tardar 2, 3 semanas o incluso un mes. O sea, yo en 50 minutos después te voy a exponer y te voy a contar muchísimas más cosas.
Porque con el método lo que hacemos es que en 50 minutos podemos contar muy, muy, muy profundamente, como tú decías, y con muchos detalles, de qué trata el libro y con una capacidad de absorción y de retención del 80% de la información. Y una vez que tú has invertido esos 50 minutos, después los lectores voraces somos capaces de decidir si lo estudiamos o no volvemos a tocar ese libro en la vida. Pero le hemos dedicado 50 minutos. ¿Cuál es esa herramienta maravillosa que nos permite tener más claridad a vuelo de pájaro de lo que hemos leído en 50 minutos? Bueno, esos son los mapas mentales, que es una herramienta bueno, pues que diseñó Tony Buzan, que ya no está con nosotros, y que es poderosísima y es en gran parte lo que hace que podamos retener hasta un 80% de la información que leemos y que podamos tener hasta, bueno, pues más del 300% de comprensión sobre lo que leemos. En Lector lo que hacemos es leer rápido, pero a la vez también trabajamos sobre la parte de retención y comprensión, porque ¿qué sentido tendría leer muy rápido si no comprendes, si no retienes? Porque en la lectura tradicional tan solo se retiene un 10% de lo que leemos. Entonces, si me leo un libro en 50 minutos pero no retengo nada, pues ¿qué sentido tendría, no? Pues en este caso aunamos diferentes herramientas para leer rápido y a la vez poner a la altura esos niveles de retención y comprensión. Y hay otra herramienta que es más un recurso que tú nos propones que llevemos a cabo y que yo lo hago todos los miércoles desde que salí de Lector Voraz, para que eso que hemos leído y hemos plasmado en el mapa todavía sea mucho más potente, porque lo dejo, coméntalo tú. Bueno, ¿Qué esto, es? esto es la herramienta y el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Y por el que Jesús Sonrubia terminó pues creando Lector Voraz y que la gente se lo terminó pidiendo, ¿no? Y es que cuando llegó un momento que cuando yo me encerré con los libros y en una conversación con mi maestra, ella me dijo que la manera de retener mejor la información, de hacer que la información se integrara mejor, pues que lo compartiera con un amigo, que buscara un amigo al que contarle el libro. Y en aquel momento yo me estaba leyendo un libro al día y me iba a hacer mi canal de YouTube. En aquel momento que yo me estaba leyendo los libros, yo paré a pensar y dije, vale, ¿os acordáis cuando antes hablaba de esos momentos eureka y que se te vienen ideas que le podemos dar cancha o no? Pues en aquel momento esto pasó por mi mente. Esto que pasó por mi mente pudiera haber pasado y haberse quedado ahí y ya está. Y haberse quedado en el olvido y no estaríamos aquí. Pero lo recogí y le di cancha. Y esto es real. Entonces por mi mente pasó. Vale, si yo me leo un libro al día y tengo que estar buscándome un amigo al que contarle el libro cada día, a la vuelta de 15 días me voy a quedar sin amigos, se me van a ir cruzando de acera, van a decir, cansino de los libros. Esto es un pensamiento real que pasó por mi mente. Y entonces en ese momento a mí se me ocurre pues crearme un canal de YouTube, porque yo reflexiono y digo, vale, pues en vez de buscar a gente a la que contarle, pues yo se lo cuento a la cámara, que es lo mismo, lo estoy contando. Después me sirve para yo ojearlo cuando me venga en gana. A la gente le va a servir para discernir si comprar el libro o no. Y, bueno, si les sirven las herramientas que yo comparto, pues estupendo. Este es el motivo porque yo empiezo con el canal de YouTube y porque Lector Voraz existe. Pero no era la finalidad. La finalidad era la de que Jesús Sonrubia integrara mejor cada libro que leía al contarlo. Hemos hablado de leer un libro de 300 páginas en 50 minutos, de tener la destreza de hacer mapas mentales y de tomar decisiones como compartir lo que nos dicen los libros para que también vosotros toméis la decisión de comprarlo y de compartirlo. Jesús, ¿cómo mejora Jesús Sonrubia y Lector Voraz el entorno de los seres que te rodean? Bueno, esto quizá que lo diga yo, pues está de más. Yo me gusta que la gente hable y que en este caso eres tú quien lo ha vivido, quien está muy cerca, porque ya no solo eres el lector voraz, sino que eres MVP, es algo más allá, ¿no? de un lector voraz. Y lo que sucede, mi sentir, lo que yo veo es que, y es por lo que creé Lector Voraz, que para mí no es simplemente un curso de lectura, porque es lo que he vivido yo, ¿no? Para mí, como compartía, no es leer un libro y ya está, adquirir conocimiento. Para mí leer es que leer
y leer y leer, todo ese conocimiento, todo ese hábito de lectura, lo que está haciendo es que está moldeando nuestra mente. Está moldeando no solo nuestra mente, está moldeando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma. Y es inevitable que cuando tú eres capaz de leer al ritmo que los lectores voraces lo hacemos y con la cadencia que muchos hacéis, ¿vale? Y esta cadencia no es ni siquiera un libro a la semana, es al menos de entre 1 y 2 en adelante a la semana. Yo tengo ya muy medido, después de 2 años y medio, que aquellos lectores voraces que están leyendo de entre 80, 100, 120 libros en adelante al año, cuando va pasando ese año y medio y demás, pues empiezan a pasar cosas muy maravillosas en sus vidas, porque lo que está pasando es que se están transformando, están trascendiendo. E inevitablemente, pues resultados tienen que empezar a llegar de manera distinta, muchas veces inesperados, como fue mi caso. Era impensable para mí que yo pudiera estar enseñando lectura rápida. Jesús, te ha transformado y te transforma a ti. Esto es vamos a ver, menos mal que me conoces porque lo que voy a soltar aquí, te ha transformado a ti y te sigue transformando ver cómo nos transformamos nosotros. O sea, ¿qué sientes tú? Porque claro, nos conoces entrando, tú eres como el libro que estaba diciendo yo, este es Jesús Honrubia, este es Lector Voraz, nos pillamos aquí, nos conocemos aquí y luego traspasamos y llegamos aquí y aquí empieza un camino, porque este final es un comienzo para cada uno de nosotros que pasamos por Lector Voraz, por lo que aprendemos allí. ¿Qué produce eso en Jesús Honrubia? Varias cosas. Felicidad de ver que gracias a permitirme en un momento dado, pues utilizar ese medio, esa lectura rápida para realmente querer transmitir lo que yo sé que ha hecho la lectura por mí, que no es solo leer rápido y ya está. Entonces, poder transmitir esto a otras personas que sé que están atravesando muchos momentos difíciles, que vienen arrastrando cosas desde la niñez muy difíciles y complejas. Entonces, el haberme permitido crear algo, no solo limitándome a la lectura rápida, que era lo que la gente me pedía, sino dar ese paso más allá. Y después, una vez pasados varios lectores voraces, ver que no era suficiente solo con lo que allí mostraba, sino ese paso más allá de ese trabajo en el tiempo, pues estar viendo lo que está pasando y aún así seguir pensando, bueno, pues es un sentimiento de felicidad, pero a la vez de mucha responsabilidad, ¿no? Y en esa responsabilidad, pues hay veces que me lleva a constantemente, ya no solo como empresa, sino porque mi gran foco está en las personas, ¿no? Y en que todos y cada uno de vosotros pues aceleréis vuestros procesos lo más rápido posible. O sea, yo sé los procesos que yo he vivido y mi intención y mi obsesión, que sabes que me encanta esta palabra, es la de que esos procesos para todos pudieran ser lo más rápido posible, que fueran isofacto. Y en esas estoy, entonces soy como muy autocrítico conmigo y estoy todo el puñetero día viendo cómo poder acelerar esos procesos. Y entonces, en esa responsabilidad hay momentos en los que el desgaste energético por ello, pues me lleva a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Porque soy muy autoexigente con esto, ¿de acuerdo? Y pues cuando hay una transferencia económica, y ya no económica, sino por la confianza que sé que todo depositáis en mí, pues claro, yo sé, porque yo lo veo, yo lo he visto, yo he atravesado todo ese desierto. Pero claro, en mí está cómo haceros llegar todo lo que yo siento y lo que yo veo que ha de ser de la manera más rápida. Y muchas veces pues no me permito, una vez más, entender que cada uno tenemos nuestros procesos, que tenemos nuestros tiempos, que tenemos nuestros miedos, nuestras Tú vas empujando. Y entonces pues he de entender que simplemente es como esa figura de guía, de estar ahí, de estar, como tú dices, empujando, tirando y que estoy ahí para lo que haga falta. Es que yo creo que ahí es donde has cogido una responsabilidad importante, porque una cosa es ser el CEO de algo, otra cosa es convertirte en formador, pero cuando ya te conviertes en mentor, es ahí cuando tú eres ese espejo en el que muchos queremos reflejarnos. Entonces es ahí donde yo me imagino que ese peso de la responsabilidad, por muy bonito que sea, no deja de ser un peso.
Totalmente, totalmente. Y por Dice, otro, Jesús, dice Almudena, Jesús es un potenciador de tu mejor versión, un resorte para pasar de la normalidad a la excelencia. Lo comparto, Almu, lo comparto totalmente. gracias, Almudena. Fíjate que en este caso, por lo que hablamos de los diferentes niveles de resistencias y bueno, de experiencias que la gente y en el punto en el que está en cada momento, ¿no? Porque hay gente, y en este caso, bueno, después del lector voraz, con ese MVP que nosotros estamos ahí trabasiendo, pues hay gente como Almudena que llegó a MVP antes de ser lectora voraz por causas X y donde ves que en cuestión de un periodo de tiempo previsiblemente pequeño, pues vive una transformación muy avanzada, ¿no? Y que sorprende. A mí me quedé como, wow, ¿cómo puede estar pasando esto? Y cómo puedo estar viendo esta persona que llegó hace un mes y medio, 2 meses, 3 meses y lo que está pasando ahora mismo y cómo lo está viviendo. Y es alucinante. Entonces es algo que dices, hostia puta, o sea, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Este es el camino. Pero luego ves otras personas que a lo mejor, pues, su proceso es mucho más lento. ¿Por qué? Porque somos personas muy distintas los unos con los otros, tenemos experiencias diferentes, resistencias diferentes, pero lo importante es pues esa confianza y encontrar esto como un camino de no retorno, que es como siempre digo. O sea, ya no hay vuelta atrás. Una vez que tú empiezas a conocer todos estos temas, ya sabes que no hay excusa, ya sabes que no vale eso de echar balones fuera. Es un trabajo que está en ti. Jesús, ya que me he pasado del tiempo, no me quiero pasar más. Dile a la gente cuándo tiene la próxima oportunidad de convertirse en lector voraz. El siguiente lector voraz, ahí se me ha escapado un comentario que no he podido leer, pero bueno. El siguiente lector voraz Ah, es una persona que decía, Susana, que decía, qué ganas de convertirme en lectora voraz este agosto. Me he resistido un año y ahora es mi momento. Bien, Susana de Cuerpo y Susana. Mente. Bien, pues enhorabuena, deseando conocerte en persona, Susana. Será genial. Pues mira, el siguiente lector voraz es en agosto, del 23 al 26. Hemos querido hacer una edición en agosto precisamente porque había muchas personas que durante el año no podían asistir en este caso, fueran niños o docentes que no podían pedirse los días y porque siempre la formación la hacemos entre semana, de martes a viernes. Entonces, en este caso lo hemos hecho del 23 al 26 de agosto, finales de veranito, y ya preparados para arrancar ese año a tope, ese año lectivo, podríamos decir. Y el siguiente tenemos del 8 al 11 Escucha, el de noviembre. siguiente nos lo están pidiendo en Cancún. O sea que yo me Sí, voy de equipo, ¿eh, Jesús? O sea, sí. la Leila semana nos que lo está viene, pidiendo en Cancún y yo creo que no hay que decirle que no a nada. la semana que viene, precisamente, estoy en Cancún en una formación y ya estuvimos viendo por ahí opciones de un hotel para poder hacerlo y vamos a inspeccionarlo y vamos a ver si ponemos fecha pronto porque estoy deseando también. Hay mucha gente que está esperando por allí. Fantástico. Jesús, muchísimas gracias. Es un gusto pertenecer a la familia de Lector Voraz. Es maravilloso haber entrado en MVP con absoluta confianza. No sé si es tu abuelo el que nos impulsa a tenerla en ti, pero lo hace maravillosamente y es un gustazo. Dejo en tus manos que termines esta entrevista y que le digas a la gente que nos está viendo, que nos verá más adelante, lo que tú quieras, que te salga del corazón, que les pueda atrapar y que ojalá hagan parte pronto de Lector Voraz. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Ha sido una entrevista maravillosa, me he sentido súper a gusto, me ha encantado. Y nada, ¿qué deciros? ¿Qué deciros a las personas que podéis estar escuchando? Me gusta siempre pues hablar de lo que siento, de lo que he experimentado, de lo que creo que puede aportar algo de valor a las personas desde mi propia experiencia. Y mi propia experiencia me ha dicho que estamos aquí, que sí, que estamos rodeados de muchas almas, pero la mayor parte del tiempo estamos solos aquí y que es tan importante no dejarla al azar, es tan importante trabajarla, es tan importante que empieces a conocer herramientas que hagan que tú pilotes la nave y que sepas cómo hacer que tus días sean mejores, porque desde tú sentirte mejor emocionalmente y energéticamente vas a poder tomar mejores acciones, mejores decisiones y con ello
vas a obtener mejores resultados, es inevitable. Pero claro, todo esto lleva un proceso. Lo que no podemos pretender es, llevo toda una vida actuando y pensando de una manera determinada y ahora sí, me dicen esto, empiezo a cambiar y es que mañana ya, porque he pensado una vez que todo es maravilloso, pues va a pasar así. No, lleva un proceso, esto de que yo cuando conocí el desarrollo personal, hablaban de, no, es que el pensamiento positivo, es que esto es como muy happy, ¿no? Esto, sí, qué positivo, no. No, esto ya la ciencia lo respalda y es aquello en lo que enfocas tu energía, tu mente, tus pensamientos, es lo que atraes y también hace que se moldee tu cerebro. Así que entrénate mucho en este sentido, al igual que comes, al igual que entendemos que comamos mejor o peor, entendemos que es comida sana y que no tan sana. A pesar de que nos quieran engañar a este respecto también, y no vamos a entrar en el detalle, a pesar de con la alimentación, con el entrenamiento, sabemos que un ejercicio moderado es saludable, pues joder, ejercitar tu mente lo es, leer lo es. Entonces, entrénate para ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma, que los resultados van a llegar inevitablemente. Jesús, es un placer siempre contar con tu presencia, con tu amistad y con tu ser. Te despido el día de hoy. No sé qué pueda pasar el día de mañana, pero si hay algo nuevo, ojalá también te pueda invitar y se lo cuentas tú a la comunidad. Y ojalá que ellos tomen a través de estos live la decisión de darse la oportunidad de sentirse merecedores de hacer parte de la familia Voraz. Muchas gracias. Un beso. Chao. Chao, chao. Bueno, gente bonita, es importante que sepáis que os voy a dejar toda la información del próximo curso aquí abajo, porque es el momento de tomar la decisión. Creo que es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Son 3 días y medio disfrutando de sabiduría, de conocimientos y de una forma de transformación a través de los libros que es muy interesante. Así que os dejo toda la información aquí abajo, luego pasaremos este vídeo también a mi canal de YouTube, de modo que lo puedas compartir con las personas que tú consideres que pueden sentirse enriquecidas leyendo libros.